Bueno, sean todos bienvenidos a este capítulo. Hoy nos visita Tania Ramírez. Tania, ¿quieres comentarnos un poco el tipo de terapia de conducta que haces y tu acercamiento al tratamiento para la ira y el enfado? Claro que sí. Pues yo trabajo desde las terapias conductuales y contextuales, entonces específicamente para trabajar al respecto del enojo y sobre todo la desregulación del mismo, lo trabajo desde el modelo de DBT. Suelo trabajar en gran medida con pacientes con conducta suicida y autolesiva, entonces esa es como la situación en la que se suele dar en el caso de las personas que llegan a mi consulta, el tema del enojo desregulado. Ujú. Ok, ok. En ese caso, por ejemplo, es frecuente en tu población de trabajo. Entiendo que es el enfado, pero por ejemplo, ¿qué es lo que más frecuente con lo que tú trabajas? Inducido por consumo de sustancias, violencia intrafamiliar, por ejemplo, déficit de habilidades, más o menos. Ujú. Creo que actualmente podría como dividirlo en dos áreas, que son precisamente el déficit de habilidades, como muchas personas que vienen tras una historia de muy poca como tolerancia a la frustración, ¿no? Como esta cuestión de todo se les fue dado, todo en algún momento no tuvieron ciertas incomodidades que les generaran el querer tener habilidades o el desarrollarlas como parte de un proceso natural. Entonces ese podría ser uno de los rubros. Y el otro, que es justo también donde me estoy adentrando ahorita mucho como el tema de estudio, es la parte de trauma. Muchos de mis consultantes tienen detrás un tema de trauma complejo que pues evidentemente lleva en muchas ocasiones a la conducta suicida. Oh, ok, vale. Comencemos por el primero que mencionaste. Eh, Creo entender que cuando hablamos de esos déficits de habilidades, hay como dos grandes tipos de categorías. Unas que son como los déficits de habilidades sociales, donde la comunicación, al ser tan precaria, involucra la aparición del enfado o la hostilidad, pero hay otro del cual por ahí no se habla mucho, pero que tiene que ver con déficit de habilidades generales para resolver problemas. O sea, personas que por lo general o no saben ir a pagar un impuesto o tienen una incomodidad extremadamente elevada por tener que levantarse temprano. O sea, tú también notas que hay como un déficit en los dos grandes grupos. Sí, justo cuando mencionabas el primero, me venía a la mente este segundo, que es el tema de resolución de problemas, ¿no? El aspecto de todas las cosas que se presentan en la vida y que en muchas ocasiones, pues claro, son molestas, son frustrantes, son parte de, pues, de esas incomodidades del día a día. Hay personas que en este déficit de habilidades de resolución de problemas, pues tienden a enojarse mucho, sobre todo con el entorno, ¿no? Como a irse mucho a este discurso de él es que es injusto, porque tendrían que ser las cosas así, ¿no? Justo ayer tengo unas inquilinas en este momento, ¿no? Y entonces ayer no les llegaba agua del suministro de gobierno y estaban reclamándome, ¿no? Con todo, y yo pues les decía como de, pues lo lamento mucho, o sea, lamento que estés pasando por esto, ¿no? Pero me lo reclamaban a mí, por ejemplo, como si fuera yo la causante de ese problema que ellas estaban teniendo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, creo que sí se da mucho como esta cuestión de no sé cómo resolver el problema y entonces me centro en enojarme con la fuente del problema, ¿no? Ya. Fíjate, fíjate que ya, por ejemplo, algo que también a mí me gusta mucho hacer en las entrevistas es el hecho de también ir ordenando qué tipos de entrenamiento resuelven diferentes tipos de controles sobre el enojo. Porque, por ejemplo, en este caso, entiendo que sería, por ejemplo, no solamente entrenar formas de solución de problemas, sino también instruir reglas en no dejes que los problemas se empeoren y también cierta tolerancia a iniciar esas conductas que resuelven esos problemas. ¿Tú lo manejas de la misma manera? Sí, fíjate que creo que tengo una puerta de entrada que a lo mejor es un paso previo a estos tres, ¿no? Que es justo el aspecto de validación emocional. Ujú. Algo que noto mucho es que la persona que está siendo invalidada
tiende a cerrarse todavía más a la posibilidad de buscar una resolución de problemas. Entonces, antes de generar, sí, un entrenamiento en tolerancia al malestar para no empeorar las cosas, antes de generar un entrenamiento en regulación emocional, en resolución de problemas, en habilidades sociales, creo que siempre tiene que haber como este espacio de incluso generar como un entrenamiento en una autovalidación, porque muchas veces sí, la invalidación va a venir del contexto, pero también algo que observo en este patrón de consultantes es que son ellos mismos quienes se invalidan, ¿no? Y desde ahí como que tienden a retroalimentar ese enojo y generar que se infle, por así decirlo. De hecho, justo has traído un cierto tipo de interacciones problemáticas que a veces es medio difícil de discriminar porque hay pacientes que inclusive en terapia de pareja, cuando uno dice, bueno, vamos a ordenar el problema, entrenar, y aparece mucho enojo con, yo quiero estar enojado un rato antes de que me digan cómo resolver el problema. Sería como ese tipo de procesos de los que hablas, ¿no? Sí, 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 tiene mucho, mucho sentido el verlo, a veces como en este derecho a estar enojado, ¿no? Porque, bueno, no sé si sea algo generalizable, pero al menos aquí en México existe mucho esta frase de el que se enoja pierde, ¿no? O sea, como ridiculizarte por estar enojado. Ujú. Entonces, Ah, claro, la mirá. persona como pierde ese derecho a enojarse, porque entonces ahora, aparte de que me siento incómodo porque estoy enojado, ahora también me siento ridiculizado y me siento mal visto porque me enojé, ¿no? Como que ahora soy un tonto por haberme enojado. Y Eh, entonces el enojo se malentiende. justo esta es la primera entrevista donde aparece la noción del enojo justificado, de hecho, o sea, o que se abre al menos esa temática, porque justo lo que venimos tratando en los episodios anteriores tiene que ver exclusivamente con la modificación y prevención de respuesta, pero claro, acá vos lo que estás mencionando son ciertas reglas culturales para castigar la expresión del enojo independientemente de si está justificado o no. Sería solo problemático. Claro, porque al final el hecho de justificar, o más bien dicho, de no justificar esa expresión de enojo y de castigarla incluso, es algo que pues desde el modelo de DBT se observa como una de las razones por las que se incrementa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está teniendo una emoción regulada y concordante con el contexto y esa emoción no es atendida, no es escuchada? Pues la emoción se intensifica en el afán de que se obtenga pues, la función de esa emoción, ¿no? ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues si eso se suma a la historia de aprendizaje de la persona y entonces ahora para demostrar mi enojo y que me hagan caso y defenderme o poner límites, etcétera, pues ya no me muestro enojado de acuerdo al contexto. Ahora me muestro enojado de una forma más intensa porque solo así me toman en serio. Ah, de hecho, qué maravilloso. Justo en otro de los capítulos nos visitó Julián Neumann, que él también está trabajando con equipos de trabajo, con pacientes que tienen problemas con el enojo, y justo nos comentaba sobre el uso de cierto tipo de reglas como para que el paciente pudiera, por ejemplo, discriminar que el enojo era necesario, pero modular su expresión para no hacer más daño. Muy interesante porque son reglas que promueven cierta flexibilidad en la aparición del enojo. Eso, tú también lo ves así, lo trabajas así. Sí, creo que mucho de esto de entrada es la psicoeducación, ¿no? Y Mm. yo sé que es algo un poco infravalorado en estos momentos, el tema de la psicoeducación en muchos entornos. Sin embargo, el irnos a lo más básico, que es entender de dónde viene esta emoción y cuál es su función dentro del sistema de supervivencia, ¿no? A partir de ahí, entender cómo ha evolucionado en los seres humanos para poder darle lugar al momento en el que aparece. Y claro, saber que también, pues el hecho de que aparezca no significa que tengamos que escucharla como si fuera un profeta y entonces seguirla sin cuestionar, porque se ha modificado por muchas razones, entre ellas la que mencionábamos ahorita de la invalidación emocional. Sin embargo, sí es importante como
voltear a ver qué está pasando, por qué apareció y si se justifica con el contexto, si es algo que está acorde al contexto, para en ese momento, como bien mencionas, a partir de esta flexibilidad, pues poder adecuar la conducta a lo que funciona, que es una palabra que también se utiliza mucho desde DBT, ¿no? El ser eficaz. Genial, genial. Cuando mencionaste al inicio esto de pacientes que durante mucho tiempo no estuvieron de alguna manera recibiendo algún tipo de entrenamiento o instrucción para resolver estresores o problemas que son de la vida cotidiana, fíjate que algo que se pone ahí muy en evidencia es la historia de reforzamiento de un repertorio que hace intolerable a la persona al estrés o le hace intolerable a ciertos estados de frustración como principal potenciador. Ustedes ahí, por ejemplo, también se meten con tolerancia a la frustración, la relación con ciertos estresores. ¿Cómo manejan eso? Sí, claro. Fíjate que uno de los supuestos de DBT, que es como dentro de esta conceptualización del, como del tratamiento, una frase que siempre se tiene como pequeñas reglas dentro de DBT, es que hay muchas cosas que te generan malestar que tú no causaste, pero que al generarte malestar a ti, eres el responsable de hacer algo para ti, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los supuestos que en ocasiones a los consultantes más les genera conflicto, pero es como devolverlos al, claro, o sea, va a haber muchas cosas en tu entorno, tal vez tus padres, tal vez tus maestros, tal vez las personas que te hicieron bullying en la escuela, que generaron que tú tuvieras esta historia de aprendizaje, que generaron que tú desarrollaras estos repertorios a lo mejor muy poco asertivos de las expresiones del enojo. Sin embargo, puedes cambiarlo. Ujú. Y este puedes cambiarlo se regresa mucho a esta cuestión de qué es lo que a ti te funciona y no te funciona, ¿no? Pongo un ejemplo justo de una situación de consulta. Un consultante hace algunos meses me comentaba que iba en su bicicleta y entonces un auto salió sin ver, ¿no? Y pues lo empujó, lo atropelló, por así decirlo, ¿no? Lo empujó en la bicicleta. Entonces, en este momento, esta persona cuando me lo platica, me dice que pues evidentemente se quería bajar de la bicicleta, pararse porque estaba en el piso y empezar a patear el auto. Ujú. En ese momento en el que pues quiere patear el auto, lo primero que se le viene a la mente es la voz del terapeuta diciéndole, no hagas las cosas peores. Ujú. Y entonces dice que rápidamente vio pasar ante sus ojos como el cómo él pateaba el auto y como era una señora mayor la que iba manejando, cómo esta señora llamaba a la policía y llegaba una patrulla y lo detenían y se lo llevaban. Y entonces cuando vio pasar toda esa consecuencia, ujú, en ese momento dijo, estoy muy enojado porque me pegó, porque no se fijó, porque me duele, pero no quiero estar enojado por más cosas. Ujú. Sí. Entonces, creo que mucho de lo que lleva a la regulación del enojo desde este modelo terapéutico no es ni siquiera como en un voy a hacer las cosas mejor, voy a crecer como persona, voy a obtener beneficios de esto, ¿no? Sino esta parte de no lo quiero empeorar más. Y claro, voy a tener consecuencias de lo que sea que me esté enojando y voy a tener que atenderlo. Ujú. Pero puedo tolerar, ujú, esa frustración de no hacer más solamente para quitarme la incomodidad un segundo, pero que eso genere que después me enoje por 100 cosas más. Ujú. Qué Es más o maravilla menos. porque justo en los capítulos anteriores estábamos poniendo el énfasis en la prevención de respuesta de la rumiación de ira, en impedir que el proceso pudiera hacer enojar más al paciente, pero se me había olvidado esto que tú mencionas de anticipar una forma de castigo más severo y que eso sirva Ujú. como prevención de respuesta. Como Sí, que se me había pasado esa opción, es cierto que estaba. Sí, claro. Bien. vislumbrar que puede haber consecuencias mayores y que eso precisamente haga esta prevención de la respuesta de la emisión de la conducta no asertiva. Genial, genial.
Justo con esto que tú venías mencionando, ya se empieza a poner de relieve el problema de la injusticia como una experiencia que promueve la ira. O respecto a esto que mencionabas de por qué me tengo que hacer cargo de un problema que no es mío, pero que me está afectando. Y eso abre, al menos es una de las vías de entrada a cosas que pasan en el tratamiento con el estrés postraumático. Al menos hay una que yo puedo reconocer o que me acuerdo ahora, luego tú lo podemos ampliar más, pero donde veo de que muchas veces la ira aparece cuando con el paciente se está armando, por ejemplo, el script o se está armando los componentes del tratamiento, aparece muchísima ira por el hecho de ser el paciente el que tiene que estar en tratamiento y la persona, por ejemplo, no sé, el responsable de su problema o el agresor o quien haya sido, como que no sufrió nada, no está pagando por el tratamiento, no, como esa sensación de injusticia. ¿Tú la has visto en los consultantes también? Y mucho, y no sé si te ha tocado, pero al menos yo he visto muchos como memes al respecto de esto, ¿no? Como estas frases, imágenes, etcétera, que vemos en redes sociales, que dicen, somos las personas que tenemos que ir a terapia por todas esas personas que no van. Y sí, totalmente, ¿no? Es algo que creo que hoy día nos estamos haciendo cada vez más conscientes de que la persona que requiere un proceso terapéutico no necesariamente es quien está loco, como se le veía en algún momento, ¿no? Sino pues quien de alguna manera está haciendo cosas que no funcionan para sí mismo o para los demás y que eso le lleva pues a hacer sufrir a los demás o a sí mismo. Mm, Entonces, sí, sí. totalmente, es algo que observo mucho, es de esta cuestión de injusticia. Sí, y sobre todo que es un factor que atenta contra el tratamiento, porque yo en al menos todos los casos donde lo recuerdo, desde el momento en que llega el momento de la exposición prolongada, empieza a aparecer mucho la forma de la queja, de por ejemplo, ¿por qué yo tengo que sufrir de nuevo por esto? ¿Por qué si la otra persona no está sufriendo? ¿Por qué tengo que hacerme responsable de esto? Algo así como, y la queja obviamente interfiere con el cumplimiento de la misma tarea de exposición, precisamente. Además de esas, ¿has visto tú otras formas de manifestación de la ira vinculadas al estrés postraumático o al trauma complejo, que estén controladas por otras experiencias, no necesariamente por esta? Mm, creo que podría ser también desde este enojo que precisamente a través del aspecto de no hay una forma de redimirlo, esta creencia de entonces prefiero no estar, ¿no? Como no hay una forma de yo hacer pagar a esta persona, como no hay una forma de yo vengarme, ¿no? Como es algo que no se me va a quitar porque ya pasó y ya es parte de mi vida y de todas maneras va a seguir siendo parte, esta idea de entonces estoy tan enojada conmigo, con el mundo, con la persona que me hizo esto, con la situación, que tiendo a rechazar cualquier tipo de respuesta, de resolución de problema. Y ese enojo, yo creo que sería uno de los que más precisamente atentan contra el tratamiento porque cierra mucho las puertas al tratamiento, ¿no? Precisamente ayer estaba buscando algunos artículos recientes sobre DBT y me encontré uno muy interesante que era sobre el abandono de tratamiento, ¿no? Como las razones, eh, como intentar buscar variables predictivas para poder saber por qué los pacientes no continúan con el tratamiento de DBT. Y uno de ellos era precisamente el tema de trauma a través de este aspecto, ¿no? Y lo conecté muy rápido con pocos, pero sí existentes casos que me han tocado de personas que están en la completa, ¿cómo lo podríamos decir? Como indefensión, ¿no? Como en esta completa indefensión, pero muy desde el enojo, curiosamente, no tanto desde, como desde la tristeza, que es como normalmente retratamos la indefensión, sino desde el enojo, y es un enojo muy destructivo también. Curiosamente, esos casos, esos pacientes también suelen desarrollar otro tipo de reglas verbales al estilo de
necesito mantenerme enojado para que esto no me pase de nuevo, como una forma de control también de ciertas interacciones futuras e inclusive problemas que tienen más extensiones, como no puedo tener pareja porque si esto me vuelve a pasar y vuelve a entrar de nuevo el aferrarse, ¿no? Al enojo o al enfado. Algo así como necesito mantenerme enojado para protegerme, y que se empieza a generalizar bastante eso. También has visto que refieren mucho a eso. Para protegerse o también, como te decía, para redimirse, ¿no? O sea, esto lo vemos muy comúnmente en personas que fueron víctimas de algún tipo de delito, etcétera, y que convierten el enojo en su estandarte hasta para proteger a otros, ¿no? Mm, Entonces, no solamente es una regla de para protegerme, sino también porque el enojo es lo que me va a permitir que este problema se visibilice y que otras personas tampoco lo vivan. Y entonces es como una especie de, como de convertirse en un mártir, ¿no? A través precisamente de no soltar el enojo, porque tiene una función bien importante. Y creo que ahí meto el tema de, el enojo evidentemente tiene muchas funciones, pero creo que en el tipo de consultantes que estoy como teniendo en mi mente en estos momentos, que son los que veo desde DBT, etcétera, tiende a tener funciones muy específicas que generan no solamente una resolución momentánea, sino una cuestión de identidad. Ujú. Ah, mirá qué interesante, claro, no solamente la función de aproximarse a neutralizar una amenaza, que sería la función más biológica, sino también el sentir coherencia con otro tipo de instrucción, de reglas históricas que tiene, algo así sería. Sí, 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 como que la persona se identifica como el enojo, ¿no? Y que en muchas ocasiones el querer modificar esas conductas, hay una defensa muy grande en ese momento porque la persona o se niega a esta modificación conductual porque es como si le estuvieras arrebatando su identidad, ¿no? Es una Mm. regla tan grande, como una conceptualización tan grande que existe en ese momento, que cuando uno quiere hacerle ver que a lo mejor no le funciona, que los costos son muy altos, que la efectividad interpersonal, pues evidentemente le está llevando a tener muchos más problemas, etcétera, es algo que asumen en muchas ocasiones como un costo viable de su identidad relacionándose con el enojo de esa manera. Eso que tú dices, yo lo he encontrado por obstáculos que han presentado, por ejemplo, al estilo de eh, vamos a empezar a disminuir los pensamientos de rencor, discriminando rumia, y que el paciente diga, ¿por qué me quieres quitar eso? O sea, ¿por qué eso es un problema? Enojándose, como si vas a quitarme algo que uso. O responden al estilo de, me vas a hacer débil cuando el tratamiento propone la reducción de ese proceso, de esa actividad privada, por ejemplo. Claro, claro. Incluso ahorita que lo mencionas, en el caso de mis consultantes, sí he escuchado la frase, ¿por qué quieres que deje de ser yo? ¿No? ¿Por qué me quieres cambiar? Entonces, más que el me quieres quitar una herramienta, es como si lo quisieras transformar en otra persona, como muchas veces lo he visto también o lo he escuchado, como una persona más viable para la sociedad, ¿no? Y ahí es donde esto que te mencionaba al principio de la validación del enojo cobra mucho sentido para ellos, porque no se trata de un no quiero que te enojes, ¿no? Si tú te identificas como el enojo, está bien, ¿no? No me voy a poner a discutir eso en ese momento con la persona, ya después revisaremos su yo concepto desde otro modelo, ¿no? Pero en ese momento es un, ok, si vas a hacer el enojo está bien, caracterízate como el enojo, pero es un enojo que funciona. Ujú. Ok, ok, ok. Buenísimo. Sí, sí, justo el tema de la identidad era un tema que hasta ahora no había salido, pero sí, son pacientes que por lo general asocian el hecho de las personas me hacen caso si yo me muestro amenazante, inclusive. Hay algún tipo de conducta coordinada, ese tipo de procesos también. Bien.
Bueno, ok. ¿Tienes algún caso para comentarnos? Sí, fíjate que, bueno, lo comentábamos tras bambalinas, ¿no? Que en mi caso como que trato de ser muy cuidadosa con la confidencialidad de los pacientes. Entonces, que una de las cosas que se me ocurrió traer a colación el día de hoy, más que una historia de un paciente en específico, es como un patrón de conducta. Ujú. Ese patrón de conducta pues sería precisamente el de pues, las personas que se relacionan con este enojo desde la falta de habilidades, Bien. ¿va? Desde la falta de, sobre todo desde la falta de habilidades, por esto que mencionábamos al principio, que es la vida de alguna manera no me confrontó con la frustración y entonces no las desarrollé y por lo tanto tiendo a observar como injusto todo lo que me molesta y me enoja. Y entonces pues le vamos a poner un nombre para que no nos confundamos y creamos que es un patrón en lugar de una persona, para un poquito ubicarlo. Eh, hay un personaje que dijimos que no íbamos a decir su nombre per se, pero es un Ok. personaje algo naranja de la política, que yo creo que todos ubicamos como una persona que representa el enojo, ¿no? Entonces le vamos a llamar Don. Capto. Disculpe el ruido, dame un segundo. Es la hora de los vendedores que se Mm, pasan con cocinas muy fuertes. ok. Vale. Bien, entonces pues eso, le vamos a llamar Don. Entonces, bueno, pues lo primero que me gustaría mencionar como de este caso, de este patrón de Don, es que pues son personas que suelen llegar a consulta o es una persona, un patrón que llega a consulta porque quiere controlar su enojo. No necesariamente porque se lo quiere quitar, no porque quiere dejar de explotar o dejar de herir, sino porque lo quiere controlar. Sabe que su enojo le funciona para muchas cosas. Sabe que su enojo es algo que le lleva a obtener satisfacciones en ocasiones, como el hecho de que le hagan caso, el hecho de que alguien deje de molestarle, etcétera, ¿no? Pero al final, pues siempre sale algo mal, ¿no? Entonces llega con esta consigna de querer controlar su enojo. Los contextos comunes que suelen generarle conflicto son aquellos en donde hiere a otros, pero no le genera conflicto tanto por herir a otros, sino porque al herirlos hay un aspecto de culpa y vergüenza que como que se le regresa cual boomerang. Ujú. Por otro lado, pues también hay un no quiero esto por la incomodidad fisiológica que le genera y esa incomodidad fisiológica, pues cuando es suficientemente intensa, le lleva a esta idea de estoy perdiendo el control de mí mismo, cosa que pues evidentemente no le gusta. Ujú. Aunado a eso, pues tenemos también esta historia, ¿no? De aprendizaje, esa historia de reforzamiento de la conducta desregulada para la obtención de propósitos, de objetivos, ¿no? Estamos hablando de la persona que sus padres le hacían caso cuando hacía berrinches, que al momento de solicitar algo no era escuchado, pero en el momento de gritarlo sí. Entonces, este es un patrón que aparte se observa también en la familia dentro de los miembros, es decir, no solamente lo vive, sino que también observa, por ejemplo, a la madre gritándole al padre y al padre haciéndole caso cuando le grita, cosas de este tipo. Ujú. Claro, sería el reforzamiento social por el cual se ha preseleccionado el enfado o la manifestación del enfado, sería. Claro, sí, y también un aprendizaje por imitación, ¿no? Hablaríamos ahí también de una conducta que fue modelada por las personas que estaban en su entorno. Mm, Entonces, tanto existió este aprendizaje
por este modelaje, pero también hubo un reforzamiento pues a partir de las contingencias en donde se utilizó ese patrón conductual y fue reforzado. Mm, pueden ser por casualidad estilos de crianza donde la violencia se ejerce y se justifica, además, algo así. Así es, podríamos hablar ya categorizándolo un poco, ¿no? Como de estos estilos de crianza muy autoritarios, ¿no? En donde efectivamente como que la razón de las decisiones no está en la explicación, en la lógica, en la observación de la contingencia, sino en pues la obediencia a través del ejercer miedo en los demás. Qué maravilla. Ajá. Ok. Ok. Entonces, bueno, esos son como componentes que podemos ver en la razón por la que Don llega a consulta y también componentes que observamos en su historia pues familiar, su historia de aprendizaje y pues que son los que llevan precisamente a este querer controlar. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que observamos cuando pues esta persona siente ese malestar físico, incluso al momento de estarlo contando, al momento de estar generando estos objetivos de sesión, estos objetivos de tratamiento, que muchas ocasiones desde ese momento Don ya está esperando la desaprobación? Ujú. No sé si me expliqué. Sería algo así como antes de hacerte una... Sería como si, por ejemplo, yo antes de hacerte una solicitud me puse a rumiar un rato largo respecto a las maneras en cómo me vas a rechazar o fastidiar. Entonces, cuando inicio la interacción, te trato como si ese fastidio estuviera ocurriendo antes. Algo así sería. Exactamente, sí, sí, sí. Como ya la otra persona, ¿no? El consultante está previniendo tu respuesta. Ujú. Y esa respuesta la está como ubicando desde algo que puede ser juicioso. Ujú. Entonces, bueno, eso sería como a grandes rasgos lo que presenta nuestra persona, ¿no, Don? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Como te mencionaba, al llegar la persona ya como con te estoy contando que lo quiero controlar, te estoy contando lo que me pasa, pero todo el tiempo he sido invalidado allá afuera, incluso muchas veces llegan como en esta postura muy, como muy a la defensiva, muy viendo en qué momento me vas a contar algo que no me gustó, en qué momento me vas a juzgar, para entonces revelar el enojo, ¿no? Ahí, en primer lugar, pues, ¿qué es lo que se encontrarían diferente en este proceso, no? Pues se encontrarían diferente como la comprensión desde la validación del hacer ver que lo que están sintiendo es muy incómodo, claro, que lo que están manifestando como injusto es injusto, ¿no? O sea, en ese momento sería como generar esa identificación con la persona a través de la comprensión de los motivos de su enojo, independientemente de que lo que esté haciendo no sea algo adaptativo. Ujú. Y Sería ahí llega como una estrategia para buscar colaboración, aunque el enojo esté justificado. exactamente. Y yo sé que a veces esto puede ser complicado porque, pues, no sé qué tanto nos ha tocado de repente en consulta tener personas que sus expresiones del enojo incluso pueden rayar en contra de nuestros valores. Ujú. Mm. O sea, que nos comenten que lastimaron a alguien, que hicieron algo que le hizo daño a otras personas, algún animal, etcétera. Entonces, este tipo de cosas pueden llegar a ser una complicación a la hora de validar. Ujú. Sin embargo, como lo decía hace un momento, no es que estemos validando la conducta en sí misma, lo que estamos validando es que la persona sienta esa emoción, porque una vez que le generamos esta conciencia de que su emoción no es algo
que tenga que controlar de una manera muy rígida o que quitarse de encima, es cuando la probabilidad de incluir estas habilidades de regulación, de resolución, es que toman un lugar. Si no es así, en muchas ocasiones lo que sucede pues es que la persona se enoja con nosotros y se va y no vuelve, ¿no? Justo te iba a decir que hay Ujú. algunos perfiles donde el enojo además está combinado con celos patológicos y una dosis muy elevada de reglas vinculadas al machismo, que en realidad sería el menosprecio por otras personas, donde esos casos son intratables, porque algo que he observado es, por ejemplo, inclusive así en el mismo tono que estamos hablando nosotros, de decirle a un paciente, mira, en función del registro que tenemos, vamos a tener que reducir estos procesos de rumia y modificar esta conducta. Y que automáticamente empezar a insultar al terapeuta, bueno, en este caso a mí, ¿no? Como un signo de imbecilidad que yo propusiera eso. Entonces es como que no todo repertorio vinculado a la ira es susceptible de que lo modifiquemos. Hay cierto tipo de reglas que impiden inclusive que nos podamos a meter a modificarlas. Entonces, ¿eso te ha pasado? Sí, ahorita que mencionabas el tema del machismo, pongámosle a Don más cosas, Ok. ¿sale? Entonces, supongamos que Don llega con nosotros porque quiere controlar su enojo porque su esposa está a punto de dejarlo. Ujú. Y Mm, que está a punto de dejarlo porque él le ha pegado varias veces, porque la ha humillado en el momento en el que ella comete algún error. Sin embargo, quiere controlar su enojo porque no quiere que ella se vaya, porque de alguna manera sabe que el atenderse a sí mismo sería una gran complicación para poder seguir sosteniendo su vida laboral, que es algo que aprecia mucho. Ujú. mm, Como bien mencionabas, en ese momento, el que yo me quiera meter a enseñarle a Don una forma diferente de ver a las mujeres, el que yo quiera enseñarle cuestiones de feminismo, para empezar me va a llevar mucho tiempo y en lo que lo aprende probablemente a la esposa ya le pasó otra cosa, ¿no? Entonces, ahí lo que tengo que a veces tomar en cuenta es qué es lo que le importa a él y a partir de eso que le importa a él, generar que existan esas modificaciones. Es decir, yo no le voy a decir, por ejemplo, en ese momento como de es que tú necesitas dejarle de pegar a tu esposa porque tu esposa es una persona y las mujeres somos iguales a los hombres y como tratar de darle un discurso así, aunque claro que lo creo, uh-huh, sino un quiero que observes entonces que para poder hacer que ella se quede, pues necesitamos cambiar ciertas conductas que estás teniendo para con ella, que claro, si no las cambias, ella se va a ir y al irse, tú vas a tener que atenderte y entonces no vas a poder hacer las cosas que a ti te importan en tu día a día y no vas a poder generar económicamente como generas. Y mm, de ahí me agarro para hacer las modificaciones conductuales. Ujú. Tal vez poco a poco, después, iré modificando algunas otras cosas que claro que tienen que ver con una cuestión de mucho mayor adaptación y mucha mayor comprensión del contexto real y no de su contexto que es en el que en ese momento estoy sentando la intervención. Pero si eso me va a permitir generar las pequeñas modificaciones conductuales para que él no empeore las cosas y para que su esposa salga de peligro, a veces eso es lo que toca hacer. Ujú. evidentemente tienes un set de habilidades más amplio que los que yo uso, porque yo, por ejemplo, esto que estás diciendo no podría hacerlo. De hecho, algo que yo hago mucho desde el inicio es rastrear el tipo de reglas verbales y buscar estrategias para que se note qué tan corrosiva es la regla. Y con estos pacientes, cuando manifiestan este tipo de expresiones al estilo de si yo pago los servicios, puedo tratarla como quiero, y yo le hago una devolución o sea, tú tratas a las personas como objetos, y es como buscando hacer pedazos la regla, buscando que se note lo, lo nocivo de la regla
claro, automáticamente se enfurece contra mí el paciente, ¿no? Pero sí, ¿no? Es un set de habilidades que yo no, al menos no lo he visto tan de cerca este que tú mencionas, ¿no? Claro. Dentro de DBT, en estos estilos de comunicación, hay un estilo de comunicación que se reconoce como irreverente. Ujú. Ah, ¿qué es eso? Y Coméntanos. esto tiene mucho que ver con soluciones disruptivas, ¿no? El estilo de comunicación irreverente y las soluciones disruptivas dentro de DBT es un no siempre vamos a hacer lo que parece más correcto. Ujú. Mm, En ocasiones, la estrategia, no sé, DBT habla mucho como el tema de suicidio, ¿no? Entonces, en ocasiones, la estrategia para no meterme en una situación que me haga llevar a la crisis al grado de quererme suicidar es a lo mejor decir una mentira. mm, Ujú. mm. Y si eso en ese momento me va a permitir ganar tiempo, se aplica, ¿no? Entonces creo que lo que estoy mencionando ahorita del cómo yo haría la intervención es como llevar esa solución disruptiva de BT, pero algo un poquito distinto, Mm. que es si aquí puedo ganar tiempo, ujú, porque claro que lo vamos a trabajar, o sea, claro que esas reglas verbales se tienen también que modificar si es que pueden generar que en algún momento exista una tragedia, ¿no? Sin embargo, si eso me va a permitir en ese momento ganar tiempo para que la esposa se decida o no se decida a irse, para que Don no le pegue al menos por un largo tiempo o trate de bajar esa situación en lo que podemos darle más habilidades. Ujú. Eso para mí ya es un buen inicio del tratamiento para el enojo, porque si bien no estoy modificando todavía, pero necesito ese tiempo para darle más herramientas, para darle más habilidades y que entonces posteriormente exista, bueno, que existe ese tiempo, ¿no? En terapia y no que la persona desde el día uno se enoje conmigo, se vaya, no regrese y que entonces pues se pierda esa consulta, ¿no? Se pierda esa intervención. Sí. Creo ese es un punto que otra de las cuestiones que motivó este canal es también hablar sobre los elementos tecnológicos que a veces faltan en los manuales, ¿no? Una de las cosas que venimos hablando con otros invitados es, por ejemplo, no se habla de terapia de exposición, pero no te muestran los parámetros para diseñarla, ni tampoco cómo hacerla prolongada, o por ejemplo, te hablan de encontrar instigadores, pero no te hablan de los experimentos de conducta para usarlo, ¿no? Creo que en este punto de tu entrevista es que no para todos los perfiles los protocolos realmente pueden ayudar, ¿no? De hecho, en esto, estas habilidades que tú mencionas son específicas del entrenamiento que vos recibiste. Yo no las conocía, por ejemplo. Ujú. Sí, y aún así, aunque sean específicas del entrenamiento que recibí, creo que no se aplican de la forma en la que te las estoy comentando ahorita, Ah, ¿no? Bien ahí hay una, pues sí, hay una modificación de, pues de los aprendizajes a partir de las contingencias de lo que yo voy trabajando en terapia y pues en ocasiones son las únicas herramientas que nos quedan, ¿no? Definitivamente los protocolos son importantes y nos enseñan mucho y son las bases, ¿no? Pero también la experiencia que se va generando en la vida clínica, pues es algo que a veces también por eso la supervisión en nuestra profesión pues cobra tanto sentido, ¿no? Porque hay cosas que en el libro no nos van a decir, en el artículo no nos van a decir con esas palabras específicas. Pero bueno, regresando un poco al aspecto de como de esta forma de trabajar el enojo, creo que es eso, ¿no? Comprender que los pacientes que tienen un problema de enojo desregulado, crónico, etcétera, tienden a abandonar los procesos. Ujú. Precisamente porque también nosotros no estamos exentos de que se enojen con nosotros. Por mm, lo tanto, pues si toca ahí hacer algún tipo de intervención diferenciada, disruptiva, irreverente, para poder generar que esa persona logre objetivos terapéuticos y mejore su vida,
pues a lo mejor será yo creo que muy válido, al menos al principio, ¿no? Sí, sí, porque hay reglas que chocan directamente con las que tiene el terapeuta, o sea, directa y abruptamente, sin mediar media culpa. Entonces sí, sí, sí es un tema eso, más en el campo de celos y enojo. Entonces como que eso sí había notado que se pone difícil ahí. Sí, claro, Eh, al final nos ponemos del lado de la persona que está siendo lastimada por el enojo de quien tenemos enfrente. sí, 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 qué genial. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estoy bastante contento, o sea, aprendí bastante aquí. ¿Algo más que quisieras añadir a la entrevista, Tania? Pues creo que me gustaría añadir un aspecto como muy preventivo del asunto, ¿no? Y es precisamente haciendo el análisis de la historia de aprendizaje de Don, que me parece que trabajar muchísimo con las familias en esta situación de deja que las personas se frustren y aprende a frustrarte, ¿no? Es algo que sin duda nos llena de herramientas y nos llena de herramientas de una forma muy natural, muy orgánica, sin que tengamos que estar aprendiéndolas de un manual. Entonces, hoy día existe una gran tendencia a la eliminación de esa frustración, ¿no? Anteriormente, desconozco tu edad, pero a mí todavía cuando era niña me tocó aburrirme, ¿no? Y me parece que es algo que hoy día, por ejemplo, los pequeños no viven. Y de cosas así de simples como el aburrimiento, surgen las habilidades para resolver, para no enojarnos con el mundo porque el teléfono se le acabó la batería, ¿no? Y que ese tipo de cosas es algo a lo que también tenemos que prestarle atención. Si bien la intervención en cómo ya lo estamos viviendo es importante, también siempre voy a reforzar muchísimo el aspecto preventivo, ¿no? Y ese aspecto preventivo es démosle la bienvenida a la frustración. Sí, de hecho, es una variable protectora para no desarrollar TOC y ansiedad generalizada. De hecho, esos dos problemas, si bien está el elemento de la intolerancia a la incertidumbre, sí, sí también dependen de historias de reforzamiento, donde las personas desarrollan la expectativa de tengo que tratar de vivir sin que existan problemas, o sin que yo tenga que resolver problemas, o sin que yo tenga que experimentar incomodidad cuando resuelva problemas. Así que es bastante útil ese aporte. Está muy bueno. Muchas gracias. Pues también es un gran gusto poder estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho este tipo de espacios donde podemos dialogar entre colegas y construir. Ok, vale. Bueno, déjame ver.